Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la Hora de la Verdad. Son las 6 de la mañana de este viernes 21 de octubre de 2022. Otra semana que se nos fue. Viernes 21 de octubre de 2022. Cayó la primera ministra de Gran Bretaña. Estuvo 44 días en el poder. Ya se está discutiendo quién será su sucesor. Boris Johnson parece que quiere regresar. Récord de inflación que tumbó a Liz Truss. Petro en caída libre. Y van 2 meses y medio de gobierno. ¿Qué está pasando? Desaprobación subió del 20 al 40%. Rodrigo Pombo nos dará sus opiniones sobre el particular. Terrible ataque de un oso contra luchadores universitarios en los Estados Unidos. Los osos. Las protestas en Bogotá. Estaremos con la concejal Diana Diago para tratar este tema dramático. Apagones en toda Ucrania. La barbarie rusa. Atacando a la población civil. Cometiendo todos los delitos de la guerra, todos los que están prohibidos en los tratados internacionales. ¿Sigue la peste negra? Por lo menos hay rastros de que existe. En el medioevo mató a la mitad de la población de Europa. La peste negra. En el siglo XIV. Las mentiras de Putin al pueblo ruso. ¿Qué le dice Putin al pueblo ruso para tratar de mantener la fe en una guerra en la que nadie cree? La presentación de Trump en estas elecciones, ¿suma o resta? Cae la moral en el ejército ruso. La guerra tambalea. La canción Monotonía de Shakira. ¿Cuántos han sido los ingresos a la red para oír? Los venezolanos en la frontera de los Estados Unidos ruegan al presidente Biden que los reciban. Irán, para aplastar oposición, torturas y desapariciones. Vienen elecciones en Brasil y los Estados Unidos. Cerramos esta semana en vísperas de jornadas electorales de los que depende en gran parte la suerte de América. La recesión, dice el Fondo Monetario Internacional, que lo peor está por venir. El dólar disparado por los lados de 4.900 pesos. Ayer había bajado un poco a 4.815, volvió a recuperarse. La inflación genera escasez en los mercados. Producción de cocaína en Colombia. Datos de la ONU, pero de hace 2 años. ¿Sirven de algo? Estábamos por 1.400 toneladas de producción de cocaína. ¿En cuánto estaremos ahora? El presidente Petro habla de la nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál? ¿Hay algún grupo de erradicación de cultivos ilícitos? Porque lo que repite una y otra vez es que nunca habrá erradicación aérea, nunca habrá fumigación con glifosato. De ahí no pasa. Para las elecciones de 2023 ya apuntan los primeros candidatos. Dilian Francisca Toro, candidata para la alcaldía de Cali. Fico Gutiérrez,
candidato para la alcaldía de Medellín. Nos escapamos de un accidente gravísimo en los cielos de la costa atlántica. Casi se cae un avión. Aterrizó con lo justo en Montería. Estados Unidos está arruinando la economía del mundo, dice Gustavo Petro. Dios mío, las cosas que es capaz de decir Gustavo Petro. En México hay un sacerdote que dice misa con pistolas al cinto. Lo llaman el Padre Pistolas. Chile sería el único país de América que tendría contracción económica en el 2023. ¿Qué consuelo tenemos? El coronavirus puede causar infarto años después de haberse padecido. La China, entre cero COVID y enfriamiento de la demanda, problemas económicos muy serios en China. Un líder indígena de los que molieron a palos a los policías y destruyeron todo lo que encontraron a su paso en el centro de Bogotá, dice que ellos también tienen heridos. El general Torres Escalante acepta ante la JEP responsabilidad por falsos positivos. Ucrania confía ganar la guerra en 6 meses. Brote de cólera en Haití. Era lo que le faltaba a la pobre Haití. Entre la miseria, la corrupción, el desastre de Haití, ahora se le suma el COVID. Y en un día como hoy en la historia, recordaremos que en el año de 1805 se libró la batalla de Trafalgar, ahí en los mares de España, y eso decidió la suerte del mundo por mucho tiempo, la batalla de Trafalgar. De todo esto, de mucho más, hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Recuerden ustedes siempre estar atentos a nuestro sistema de tuning, donde usted puede escuchar la hora de la verdad, en Colombia, a cualquier parte del mundo, con audio de alta calidad. Tuning se escribe TuneIn en su app de Android o de iOS. Ahí está nuestra señal. Simplemente lo descarga, pone o escribe la hora de la verdad, ahí aparece nuestra señal en vivo. Y lo mismo, si usted es usuario de las plataformas de podcast, estamos en Spotify y estamos en Apple Podcast con todas las secciones de la hora de la verdad, las entrevistas, el editorial, al oído, los indicadores económicos, hoy en la historia, los deportes, la música, la cultura y todos los temas que son de su interés. Y también les recordamos que nuestra señal en vivo se puede sintonizar a través de Facebook Live, a través de YouTube y en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. En estas 3 plataformas tendremos sonido de alta calidad. Y les recordamos a nuestros oyentes que todos sus mensajes y sus opiniones nos las pueden enviar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, nos encuentran como @hora de la verdad. También estamos en Instagram, nos encuentran como @la hora de la verdad oficial. Y en Facebook nos pueden encontrar colocando en el buscador La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Allí estamos pendientes de todas sus opiniones y sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 9 minutos. Bienvenidos. Esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Señora bonita, ay,
Hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo, que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo 1000 veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Quien canta es Nelson Pinedo. Nelson Pinedo, qué gran cantante, qué linda canción. Con esa canción y con esa voz prodigiosa, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, buenos días para toda nuestra audiencia y por supuesto para nuestros compañeros en la mesa que a esta hora están pendientes de los temas más importantes de Colombia y el mundo. Realmente dramático el asunto de la coca en Colombia. Hace unos días comentábamos, doctor Fernando, y hablábamos de los estudios que hace la ONU y que también presentan los Estados Unidos desde la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, donde de acuerdo con su más reciente estudio, para el 2021 en Colombia había 234.000 hectáreas de coca. Eso decía los Estados Unidos hace un tiempo respecto de cuántos cultivos de coca hay en el 2021. Entre tanto, la ONU acaba de ir revelando nuevos detalles de la medición que ellos hacen sobre los cultivos de coca a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMSI, de Naciones Unidas. Y acaba de revelar que Colombia pasó a producir cocaína en la siguiente proporción. Pasó de 1.228 toneladas métricas en el año 2020 a 1.400 toneladas métricas en el año 2021. Dice el documento, en el 2021 el cultivo de coca alcanzó niveles históricos en Colombia y se rompió la tendencia de la reducción que se venía presentando en los últimos 3 años. Ahora, de acuerdo con los cultivos del documento sobre cultivos de matas de coca en Colombia, se incrementaron en un 43% al pasar de 143.000 hectáreas en el 2020 a 204.000 hectáreas en el año 2021. Lo curioso, y aquí hay que hacer énfasis, doctor Fernando, es que siempre hay una enorme diferencia entre lo que dice el documento o el estudio que hace el sistema SIMSI de monitoreo de la ONU respecto del que hace precisamente la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, que recuerde, en su última medición para el año 2021, decía que en Colombia había 234.000 hectáreas. Si eso decía la oficina, que había 234.000 hectáreas, mientras la oficina de la ONU decía que había 143.000, debo suponer que cuando salga en diciembre el informe de los Estados Unidos nos estarán hablando de más de 300.000 hectáreas de coca sembradas. Todo por cuenta de la suspensión del uso de glifosato para luchar contra el narcotráfico. Aunque hasta el 7 de agosto hubo sistemas de erradicación móviles liderados en el gobierno del presidente Iván Duque, lo cierto es que recuerde usted que ante los secuestros, los ataques de los indígenas y de los cocaleros, se fue disminuyendo el pie de fuerza al punto que hoy no hay erradicación forzosa, aun cuando el ministro de Defensa dijo después de la visita de Estados Unidos que sí, que seguía la erradicación, pero nadie nos da cuenta ni de cuántos son ni en dónde están ubicados los erradicadores. El informe generalmente se presenta en junio, pero fue dado a conocer 4 meses después por el cambio de director regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región andina y el Cono Sur de Naciones Unidas, y por el cambio, por supuesto, en el gobierno de Colombia. En esa línea, el jueves el SIMSI lo presentaron este informe el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y Candice Welch, directora de UNDOC,
ONU-DC de la región, quienes dieron a conocer los factores que pudieron influir en el incremento de los cultivos de coca. Ellos hablan de un primer factor que se refiere a la reducción de la intervención y el posicionamiento de nuevos grupos criminales. El deterioro de las condiciones socioeconómicas debido a la pandemia es otro de los asuntos que ellos dicen. Welch dijo que los cultivos se siguen localizando en los mismos territorios en condiciones de vulnerabilidad, pues identificó que el 62% de los cultivos de coca, oigan esto, se concentran en 3 departamentos: Nariño, norte de Santander y el departamento de Putumayo. El 45% de toda la coca está en solo 10 municipios del país, el 45%. Y cerca del 50% de la coca está en zonas de manejo especial, en particular en alto porcentaje de tierra que se ubican en comunidades negras y zonas de reserva forestal. Volvemos a lo mismo: tierras indígenas, tierras de comunidades negras, tierras dedicadas a reserva forestal, con el 50% de la coca que se siembra en el país. Esto en medio de los anuncios del gobierno de ver cómo se va a lograr el primer gran congreso de cocaleros en Colombia a final del año. Podrán celebrar entonces que tenemos más de 200.000 hectáreas de coca, o qué es lo que van a celebrar el día que se reúnan. Realmente muy grave, doctor Fernando, que estemos en 204.000 hectáreas según la ONU y probablemente en más de 300.000 según la Oficina de los Estados Unidos. Pero según la ONU, hace 2 años. De manera que ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? La cocaína volando. En eso estamos. Cindy La Rota. Doctor Fernando de Mara, muy buenos días. Buen día para nuestros oyentes y para todo nuestro equipo en la hora de la verdad. Doctor Fernando, ayer alcanzamos a contarles a nuestros oyentes que la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, anunció su dimisión en una rueda de prensa frente a la vivienda oficial del primer ministro en Londres, el 10 de Downing Street, convirtiéndose en la primer ministro más breve que ha tenido el Reino Unido. Liz Truss, doctor Fernando, tenía apenas 6 semanas ocupando el cargo. Esto ha puesto nuevamente a ese país en medio de una crisis política. Desde el 2016, quienes han ocupado el cargo de primer ministro en el Partido Conservador han tenido que dimitir. Les hago un resumen. El primero fue David Cameron, quien prometió renunciar si los británicos apoyaban el Brexit, y como así fue, pues tuvo que renunciar. Después vino Theresa May, pero fue incapaz de llevar el Brexit a buen puerto y por la presión de su partido tuvo que dimitir. Su sucesor fue Boris Johnson, que además tenía un gran apoyo de su partido, de la gente, logró una amplia mayoría al Partido Conservador en 2019 en las elecciones, logró cumplir el proceso del Brexit, pues iba muy bien, hasta que se provocó una crisis política por hacer fiestas en Downing Street en medio de las peores restricciones por la pandemia. Eso provocó su dimisión. Y la siguiente, pues ha sido Liz Truss, doctor Fernando, quien era la ministra de Relaciones Exteriores de Boris Johnson, pero por tratar de implementar un plan económico con fuertes recortes de impuestos, que provocó además una crisis en los mercados y le costó el puesto al ministro de Hacienda, pues la llevaron a tener que renunciar. El Partido Conservador, doctor Fernando, tuvo que este viernes empezar ya una campaña para encontrar al sucesor de Liz Truss, aunque la oposición, que es el Partido Laborista, pues reclama elecciones para terminar con meses de caos político, pero en el Reino Unido no se disuelve el Congreso, sino cada 5 años, y las próximas elecciones son el 2025. Como es el Partido Conservador el que tiene la mayoría de los parlamentarios, pues ellos pueden seguir haciendo una elección interna para poder escoger al próximo primer ministro. Entonces tienen esa ventaja. Los aspirantes, doctor Fernando, que deben tener el respaldo de al menos 100 de los 357 parlamentarios conservadores, en esto antes del lunes a las 2 de la tarde. Entonces, quien quiera participar en la campaña del Partido Conservador debe entonces tener el apoyo de estos 100 diputados conservadores. Pero adivine quién es uno de los favoritos para reemplazar a Liz Truss, pues el mismo Boris Johnson, que acaba de salir del poder, pues precisamente por ese escándalo. Y también el otro favorito es Rishi Sunak, que recordemos era el ministro de Hacienda de Boris Johnson y fue quien desencadenó esta crisis política al renunciar de primero
cuando se descubrieron todas las fiestas que hizo Boris Johnson en medio de la pandemia. Y además, Rishi Sunak era quien se había enfrentado a Liz Truss en la campaña anterior. Entonces, eso queda entre estos dos, doctor Fernando, entre Boris Johnson y Rishi Sunak. Hay que esperar entonces al lunes para que se conozca quiénes son los candidatos oficiales. Luego se hacen unas primarias, todo el mismo proceso, se van descartando los candidatos y el que logre el mayor apoyo al final de los militantes del Partido Conservador se convierte nuevamente en el líder del partido y de facto en el nuevo primer ministro británico. Habrá que esperar, se supone que sería un proceso muy rápido, pero pues nuevamente el Reino Unido en esta crisis política. Ave María, por Dios, la inestabilidad política en todas partes, esta vez nada menos que en la Gran Bretaña. Dios mío, ¿para dónde va esto? ¿Para dónde va esto? Boris Johnson parece que es el más firme candidato para volver a la primera responsabilidad política que hay en el Reino Unido. El Reino Unido es una monarquía, está el rey, pero quien manda, el rey manda, pero el rey reina, pero no gobierna, ¿no? Quien gobierna. Sí, señora, sí, es el primer ministro y bueno, es una monarquía parlamentaria lo que llaman, al igual que aquí en España. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En materia deportiva les cuento que el 17 de noviembre en Dubái se realizará la gala de los Globe Soccer Awards 2022 para escoger al mejor jugador y jugadora del mundo. La buena noticia para Colombia es que entre los nominados hay 2 colombianos, en masculino Luis Díaz y en femenino Linda Caicedo. El jurado está conformado por entrenadores, directores y presidentes, quienes elegirán a sus candidatos en cada categoría, y después es el público en general el que puede elegir a sus favoritos. Estos son unos premios de fútbol Dr. Londoño organizados por la Asociación de Clubes Europeos en conjunto con la Asociación Europea de Agentes de Jugadores. Para Luis Díaz, este es un nuevo reconocimiento al gran año que ha tenido desde su llegada al fútbol inglés. Díaz viene de ser nominado al Balón de Oro de la revista France Football, que tuvo como ganador a Karim Benzema del Real Madrid, y el colombiano terminó en la posición 17 del ranking entre los 30 elegidos. Linda Caicedo, por su parte, aparece entre las candidatas a mejor jugadora. La delantera, que por estos días comanda a la Selección Colombia en su mejor participación en un Mundial Femenino Sub-17 al alcanzar los cuartos de final, fue incluida en la lista de 20 nominadas a mejor jugadora 2022. Linda destaca entre las nominadas junto a la española Alexia Putellas, quien acaba de ganar el Balón de Oro por segundo año consecutivo. Los Globe Soccer Awards vienen celebrándose desde 2009 y los últimos galardonados fueron precisamente esta española que les acaba de mencionar, Alexia Putellas, y Kylian Mbappé. Por Colombia, solamente Falcao García ha ganado el máximo premio, que fue en 2012, mientras que James Rodríguez fue reconocido por ser el jugador revelación en el año 2014. El público vota a través de la página web de los Globe Soccer Awards para conocer a los 3 finalistas. Si quiere votar, solo entre a la página de estos premios, vote.globesoccer.com. Les voy a dar un dato. Yo acabo de votar y va ganando Linda Caicedo con el 47.5% en la rama femenina, frente a Alexia Putellas, que tiene el 24.3% entre las 20 elegidas. Luis Díaz es el segundo con mayor votación, con el 14.9% por detrás de Benzema, que tiene 31.1% entre los 25 elegidos. Los invito a votar por este par de talentosos colombianos. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Bueno, ya veremos pues qué pasa más adelante. Estas son las noticias deportivas que nos traía la Tata Castro. Y ahora desde los Estados Unidos, Sofi Casas, buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un gran saludo para usted, para mis compañeros de mesa y para nuestra gran audiencia que nos escucha en el día de hoy. Hay una noticia que debe preocupar a los colombianos y es el acercamiento entre Petro y China. Ya sabemos cómo terminó Venezuela al permitir la injerencia de China en el país, y ante las inversiones que tienen planeadas varias empresas estatales de China en Colombia, Estados Unidos lanza advertencia al presidente Petro y no ve con buenos ojos esta situación. De acuerdo con el diario El País de España, el pasado martes 18 de octubre,
congresistas de Estados Unidos que estuvieron de visita en Colombia para asistir a una mesa de trabajo de alto nivel adelantada en la Casa de Nariño, le habrían advertido al presidente Gustavo Petro sobre la relación del país con China. De acuerdo con este diario, la delegación estadounidense encabezada por el demócrata Bob Menéndez, quien es actualmente el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y quien ha combatido fuertemente la influencia de China y Rusia en esta región, le dijeron al presidente Petro que agarrar el dinero de Pekín se acaba pagando. Todos ellos estarían preocupados por las inversiones que pudiera realizar la potencia asiática en el país, entre las que está, por ejemplo, el Metro de Bogotá, con las empresas China Harbor Engineering y Xi'an Metro Company, o el Regio Trime, con la China Civil Engineering Construction. Otra parte importante que mencionó el diario El País es que varias empresas estatales chinas estarían muy interesadas en ayudar al mandatario colombiano en la transición energética que pretende para el país, algo que no es bien visto desde Estados Unidos y que los congresistas le habrían hecho saber sin disimulo al decirle que China tiene todos los detalles biométricos y el ADN de todos los que están en esa sala. Según menciona este diario, que la respuesta del presidente Petro habría sido que la manera de impedir la injerencia de China en Colombia sería redoblando la cooperación del gobierno estadounidense. Asegura además que la idea de Petro es convencer al presidente Joe Biden de financiar la compra de tierras por parte del Estado para entregárselas a los campesinos. Recordemos, doctor Londoño, que eso es una de las propuestas principales de campaña de Gustavo Petro. A esta importante reunión asistieron Laura Sarabia, quien es la jefe de gabinete de Petro, el canciller Álvaro Leiva, el ministro de Defensa Iván Velázquez, Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, y Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en territorio colombiano. Recordemos también, doctor Londoño, que el pasado 3 de octubre se reunió el presidente Petro con Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, para reafirmar al país como un socio estratégico en la región, quien abiertamente ha criticado la política antinarcóticos, un tema medular en la relación bilateral, y donde mencionó que la lucha antidrogas es una de las prioridades de Estados Unidos en su relación con Colombia. También se habló de las capacidades operativas de interdicción, sobre todo de la Armada, dado que el 90% de la droga sale por el mar. Vemos a un Gustavo Petro acercándose más a China y Rusia, doctor Londoño, y alejando a Colombia de su gran aliado histórico, Estados Unidos. Acercándose a China y Rusia, buena la tenemos, bien nos va a ir con esa idea de acercarnos más a China y a Rusia. Bueno, estas eran noticias de primera mano que traíamos a ustedes y les contamos que en un minuto estaremos con un invitado muy especial, quien nos hablará de la última encuesta Inbamer sobre la popularidad del presidente Gustavo Petro. En un minuto, Rodrigo Pombo estará con nosotros en La Hora de la Verdad.